Hasta este momento hay 4 muertos en el Perú, la mayoría en Andahuaylas, y la represión policial se está volviendo cada vez más brutal. Hay periodistas como Philip Butters que están llamando al asesinato de los manifestantes. Disparen en las piernas, dice, y si tiran piedras, dispárenles en la cabeza. Bueno amigos, mi nombre es Omar Vázquez. En este video quiero contar todo acerca de Pedro Castillo y la crisis que le llevó a estar en esta situación, en un dilema de convulsión a mi querido país Perú. Te lo cuento desde el principio, cómo Pedro Castillo llegó, se hizo famoso, se creó un nombre, llegó a la presidencia y se fue vacado hace unos días. Resulta que el presidente Castillo es un profesor de Chota, un profesor rural de un distrito muy alejado de la capital de Lima. Para los que no conocen el Perú, Lima o la economía del Perú está centralizada todo en Lima y las provincias, los limeños, los políticos nos dicen o nos reconocen como el Perú profundo. En ningún otro país creo que la capital se refiere al resto de su país como un país profundo. Pero bueno, así se mira el Perú, así nos miran en el Perú los de Lima, como un país al cual está sumergido adentro, en medio de la nada o de la selva. Así es de que el presidente Castillo, como maestro rural, él es parte del sindicato del SUTE, el sindicato de maestros. Cosa de que todos los maestros en el Perú, me imagino, tal vez me equivoco, son parte de este sindicato porque durante años el gobierno no les pagaba a los maestros su sueldo. Entonces crearon un sindicato para negociar con el gobierno sus salarios y sus beneficios laborales. Entonces, lo que pasa es que cuando PPK, o más conocido como Pedro Pablo Kuczynski, estaba corriendo contra Keiko, les hace una promesa a los maestros: subirles el salario. Si no me equivoco, es como 800 soles más por mes les promete subir el salario. Los maestros deciden votar por PPK basado en esa promesa de que les iban a subir el salario. Pero pasado un año de las elecciones, diciendo que PPK ganó, esa promesa nunca llegaba. Así es de que los maestros le exigen a PPK o al presidente Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski, a que cumpla su promesa. Y este simplemente decide ignorarlo. Pedro Castillo se une a los líderes del sindicato del SUTEP, pero en este sindicato del SUTEP ya se venía dividiendo porque creían que el SUTEP negociaba más en intereses de ellos y beneficios negociados de ellos que para todo el sindicato de maestros. Así es de que ya venía habiendo un grupo casi paralelo al SUTEP, que el cual creo que se llamaba CONARE. Entonces, este sindicato va a Lima a exigir que se les suba el salario. Lo primero que hacen el gobierno es cerrarles la puerta. Y la prensa, como ya sabe, toda la prensa peruana, hablo del monopolio de la prensa, decide llamarlos terroristas, que eran terroristas y que estos eran maestros que pertenecían al terrorismo, que se habían copado la educación la educación del Perú. Pero la gente comenzó a cuestionar eso porque resulta que en el Perú que cada líder que aparecía, que no era de la prensa o no era de las élites o de la ultraderecha, la prensa les llamaba terrorista. La gente se asustaba y simplemente votaba en contra de ellos o los pifiaban, los abucheaban y prácticamente terminaban estos sepultados por el olvido o por la misma población. Pero después de haber llamado terroristas a tantos líderes y haber elegido a tantos políticos que eran corruptos, la gente comenzó a dudar de la prensa. Fueron los primeros indicios que comenzaron a despertar. Y le dijeron: dinos dónde están los terroristas. Si son terroristas, ¿por qué no están presos? Menciónanos con nombres y apellido. Entonces, la prensa, después de 2 o 3 días, esta protesta en Lima duró casi 3 meses, y la prensa después de 2 o 3 días miran que Castillo agarra el micrófono y comienza a hablar. Y dicen: a este vamos a decir que es un terrorista. ¿Por qué? Porque tenía todas las características de terrorista. No era blanco, era campesino, era un maestro rural y encima era parte del sindicato.
Así es de que terrorista. Entonces la gente comenzó a estudiar, a ver un poco más a Castillo y él dijo, yo soy un maestro rural, un rondero. Para los que no conocen quiénes son las rondas campesinas, resulta que las rondas, cuando hubo crimen, delincuencia en las provincias donde la policía no llegaba, los campesinos, para proteger su propiedad privada, para proteger sus cultivos de arroz, sus ganados, se organizaron y comenzaban a rondar sus campos, sus ciudades, sus pueblos, sus vecindarios, para protegerse del crimen y cuidar su propiedad privada. Así es de que resulta que cuando llega el terrorismo no llega al pueblo de Pedro Castillo, el actual presidente del Perú, porque yo reconozco hasta ahora a un presidente y ese es Pedro Castillo. No llega porque los ronderos tienen un sistema de trabajar donde alguien desconocido llega, lo retiene, lo interroga y si es que está cometiendo un delito es castigado físicamente. Algunos están en contra de estos castigos físicos porque dicen que son brutales. Para mí es más brutal que cuando un juez libera a un delincuente y ese delincuente va y mata a tu hermano, a tu amigo, a tu familiar. Eso es más brutal que atrapen a un delincuente y le den 3 o 4 chicotazos, ¿no? No latigazos, chicotazos, que duelen, pero no como un látigo. Pero bueno, entonces, cada quien con su forma de pensar, de que es brutal o no, ¿verdad? Entonces, así es de que decir terrorista a un rondero campesino como Pedro Castillo, pues era ilógico, porque las rondas pelearon contra los terroristas. Bueno, pero cada vez Castillo comenzó creando más liderazgo al grado que PPK decide negociar con el SUTE. Y el SUTE levanta la huelga y dice, los maestros, ¿y qué se consiguió? No se había conseguido nada. Entonces, esta facción que se estaba dividiendo del SUTE decide mantener la huelga y la gente, cuando miran a Pedro Castillo, que la prensa misma lo había convertido en un líder, se comienzan a juntar alrededor de Pedro Castillo y lo convierten en un líder, siendo que Castillo nomás era un miembro del sindicato. Y además Castillo había sido militante del partido de Toledo, ¿no? De uno de centro derecha. Así es de que lo que pasa ahí es de que por fin la huelga se levanta, 3 meses después, 4 muertos a manos de la represión policial ordenada por Pedro Pablo Kuczynski. Pero como era un presidente de derecha, a nadie le importó, regresan a sus pueblos, consiguen alguito, todo, pero no consiguieron lo que querían. Entonces, en ese momento, Pedro Castillo, es aquí donde empieza la parte política de Pedro Castillo. Pedro Castillo Terrones se junta con un grupo de maestros y dicen, Choche, mira, para que nosotros consigamos algo necesitamos gente en el Congreso. Así es que hay que juntar hay que juntar firmas y crear el partido magisterial. Entonces deciden juntar firmas y lo comienzan a hablar con todos los maestros del SUTE. Pedro Castillo comienza a viajar, a recolectar firmas y los maestros comienzan a darle las firmas a Pedro Castillo. Apenas estaban empezando cuando llega la pandemia. Entonces hay cuarentenas y Pedro Castillo no puede juntar las firmas para crear su partido magisterial. Un partido, ojo, que solamente iba a llevar candidatos al Congreso. Entonces Pedro Castillo, al no poder juntar firma, comienza a hablarle a todos los partidos políticos para que le dieran oportunidad de que le den cupo de 30 candidatos. 30 candidatos para que corran al Congreso. No todos, obvio, iban a ganar según idea, pero mínimo tener cupos para 30 candidatos. Entonces todos los partidos le dijeron a Pedro Castillo, no causa, porque tú para nosotros eres un terruco, no un terrorista. Pero el último partido que Pedro Castillo visita, no sé por qué sería ese el último partido, me imagino porque Castillo nunca fue de izquierda, siendo que es sindicalista. Yo conozco gente que es sindicalista, que no es de izquierda, pero se beneficia de los que el sindicato logra conseguir, ¿no? O sea, adquiere los beneficios del sindicato, pero no es de izquierda, pero pertenece al sindicato. Y Pedro Castillo, a pesar de ser sindicalista, militaba en el partido de centro derecha de Toledo. Perú Posible, ¿no? No Perú Libre, Perú Posible de Toledo. Así es que el último partido que visita es a Perú Libre de Vladimir Cerrón y le dice, dame oportunidad de poner 30 candidatos en tu partido. Y Cerrón le dice, yo te doy una mejor opción. ¿Qué te parece si eres candidato presidencial?
Pedro Castillo no acepta. ¿Pero por qué le dice? Porque resulta que Cerrón, siendo que él sí es un idealista político, alguien de izquierda, una izquierda tal vez un poco más alejada del centro, pero es de izquierda, entonces el Congreso lo quería frenar y le comenzaron a pasar leyes de que había sido corrupto, será cierto o no será cierto, pero debido a estas leyes pasaron leyes con nombre propio para que Cerrón, personas que tenían investigación y ya condenas, lo que sea, no puedan participar. Y Cerrón no podía participar. Así es que necesitaba un candidato. Y Pedro Castillo acababa hace poco de tener popularidad nacional gracias a los medios de comunicación que lo hicieron famoso cuando le llamaron terrorista. Y que la gente lo cuestionó y dijo, este no es terrorista, es un maestro. Entonces Pedro Castillo no acepta, regresa a su casa y lo comienza a pensar, la cuarentena nunca se levantó, se siguió extendiendo y de último momento le llama a Cerrón y le dice, ok, acepto. Y así es como Castillo se convierte candidato de un partido político al cual él no pertenecía, del cual él nunca había tenido, más que nada había sido parte de militancia del Perú posible, pero él nunca había sido un activista del partido, nunca había participado en elecciones. Disculpa, me estoy recuperando del COVID. Entonces, y es así como Castillo entra a la política. Cuando comienzan las encuestas, Keiko salía entre las listas de los primeros y eran los tres partidos de derecha, de ultraderecha que salían en las encuestas y Pedro Castillo salía al último con el... me gusta, voy a citar la frase de La Encerrona, ¿no? Juan Carlos Cifuentes creo que es, que dice que Pedro Castillo tenía el 0.000000001% de intención de voto. O sea, él y su esposa nada más iban a votar. Disculpen, todavía sigo un poco enfermo. Bueno, el hecho es de que Pedro Castillo comienza a hacer una campaña muy original. Llegaban a los pueblos y entraban en caballo haciendo campaña. Y mientras todos empezaron en Lima y haciéndose pedazo entre ellos en Lima, destruyéndose, Verónica Mendoza estaba entre los top 3. Pero aparece un medio que se llama Willax, que es con puro insultos, puro odio, promover odio, llamar terrorista. Y pues se convierte en la campaña bandera de la ultraderecha, ¿no? Es un medio activista de la derecha. Y logran bajarle en las encuestas a Verónica Mendoza. Entonces resulta que Pedro Castillo nunca apareció en las encuestas. Y la última semana yo miraba a Pedro Castillo porque tengo un amigo en común que es de Perú Libre y miraba sus fotos y yo decía, ¿por qué él mueve tantas masas en provincias y no aparece en las encuestas? Pero él ya desde 2 meses antes venía moviendo gran masa de gente en provincia. Decía, se verá que la gente se va a verlo pero no piensa votar por ellos. Pero esto me recuerda a quién fue el que dijo esta frase, ¿no? Yo las únicas encuestas que confío son las aquellas que yo pueda manipular. Pero bueno, entonces podría que a lo mejor sí eran manipuladas las encuestas. Pero en la última semana, la prensa comienza a decir que sentían lástima porque se venía algo feo. Y es que la prensa tenía los números verdaderos. Comencé a escuchar a los periodistas que se asustaban. Y yo dije, la verdad es de que Pedro Castillo está llegando al poder. A los que ellos decían que era un terrorista, a los que ellos no lo querían porque era campesino, provinciano, maestro rural, no era blanco, no era gringo y sobre todo usaba un sombrero muy oriundo de las provincias de Chota de Perú, ¿no? Así es de que resulta que Pedro Castillo pasa a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta la prensa vuelve con su retórica de que él era un terrorista. Pero la gente no le creyó y él seguía arriba en las encuestas y dijeron muchas veces que él era terrorista. Algunos se cuidaban y decían es que tiene vínculos con gente que está ligado al terrorismo, pero de alguna u otra forma decían que era terrorista o que estaba con el terrorismo. Tuve familiares que se asustaron y que me han quitado la amistad, familiares, amigos, los cuales me importa un bledo, porque la democracia de mi país vale más que la amistad de algún familiar o algún amigo que realmente es poco
confiable su amistad, ¿no? Así es de que resulta que el presidente Castillo seguía alto en las encuestas y la prensa cambia de estrategia y comienza a decir que él era un comunista. Que él era comunista, 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 comunista. Y comienza a bajar en las encuestas. Pero yo decía, un momento, los ronderos defendían la propiedad privada. Los ronderos se organizaron para defender su propiedad privada. ¿Cómo va a ser un rondero un comunista si los ronderos defienden la propiedad privada? Según el Karl Marx del libro Manifiesto del Comunismo, una de las ideas es de que no debe de haber propiedad privada. Pero creo que hoy en día el comunismo cree que la propiedad privada no debe de haber en las grandes corporaciones. Si la memoria, si es que me parece que he escuchado bien. Pero bueno, entonces baja en las encuestas, pero Pedro Castillo logra ganar por 0.35 centavitos. O sea, por como 40.000 votos más o menos. Poquito para hacer unas elecciones presidenciales. Keiko, quien tenía una larga historia de no reconocer sus derrotas, vuelve a crear una campaña a no reconocer la derrota de su derrota, y en este momento se comienzan a aliar a Keiko. Keiko, los que lo conocen quién es una ultraderechista fascista, ¿no? Que su papá creó una dictadura en el país que comenzó a asesinar a gente, acusándolo de terrorista, los asesinaba a gente inocente. Y aquellos que no pudo asesinar los metió a la cárcel. Años después el Perú tuvo que pagar miles y millones de dólares en indemnizaciones porque gente inocente fue metida a la cárcel acusada injustamente de terrorista. Entonces, gente que nosotros mirábamos como derecha central, derecha moderada, comenzaron a actuar como una derecha totalmente descabellada, diciendo de que el presidente Castillo había cometido un fraude. O sea, decían que él era un comunista, un inepto, un incompetente, pero había hecho un fraude nacional. Entonces, pues, la OEA y todos los que fueron a observar, observadores de las elecciones, llegaron a la conclusión de que no habían detectado nada de fraude. Y por más que intentaron, después quisieron quitarle la presidencia al presidente Castillo antes de llegar al poder. Bueno, a cuando se juramentó, se creó en el Congreso el primer día un comité para investigar el fraude, así se llamaba, el fraude de las elecciones de Pedro Castillo. O sea, este comité, después de investigar tanto tiempo, pero durante se investigaba, en cuanto llegaron al Congreso, pasaron una moción de vacancia para destituir al presidente por incapacidad moral. Y se pide al TC, al Tribunal Constitucional, de que diga que es incapacidad moral, y el TC anteriormente había dicho de que esa tiene que estar ahí, porque como ganó Pedro Castillo tiene que haber algo para que el Congreso pueda vacar a Castillo. No con esas palabras, pero prácticamente así fue. Entonces lo que pasa es de que quieren vacar al presidente Castillo porque se dieron cuenta que ellos tenían gran mayoría en el voto. Entonces querían vacarlo como sea, que no reconoce las elecciones, decir vacarlo porque había cometido fraude. A la primera que escuché decir tienen que vacarlo, pero siguiendo un proceso legal y constitucional, prácticamente diciendo que tenían que seguirlo, aparentar que lo estaban haciendo legal. Fue a Rosa María Palacios, casi diciendo a los congresistas tienen que hacerlo así. Me imagino que se ha de haber comunicado con alguno de ellos. Bueno, fallaron en su intento de vacancia. Después intentaron una segunda vez, cual se quedó en el camino. Si bien fueron 3 intentos de vacancia, hubieron 2 que se quedaron en el camino. O sea, podemos decir que hubieron 5 intentos de vacancia contra el presidente Castillo. Una destitución por traición a la patria. Entonces, porque el presidente Castillo, antes de ser presidente, 3 años antes de ser presidente, él dijo que Bolivia debería tener acceso al mar. Para que tengan una idea, el presidente Alan García y el dictador Fujimori le dieron a Bolivia el acceso al mar. Pero Castillo, por haber dicho que Bolivia debe tener acceso al mar, fue acusado de traición a la patria. Pero por los otros haber dado el acceso al mar, a ellos estaba bien. Pero él había dicho que tenía porque era una tentativa. Ojo, el Tribunal Constitucional lo tuvo que desestimar, ¿no? O sea, aparte de los 3 intentos de vacancia, hubo este intento de acusarlo por traición a la patria.
cosa que se necesita nada más la mitad de votos más uno para destituirlo. Querían destituirlo como sea. Fallaron una vez, fallaron dos veces, fallaron en traición a la patria. Recuerden que dijo eso él antes de ser presidente. Entonces fallaron a la tercera vez. Resulta que el Congreso, cuando llega al poder, lo primero que hace es quita ese balance de poder. El congresista peruano no puede renunciar, no puede ser destituido, no puede ser vacado, suspendido. Bueno, suspendido por el mismo Congreso, pero con paga por hasta 120 días máximo, ¿eh? Pero no pueden ser destituidos, no pueden ser... O sea, el presidente ni el pueblo puede pasar elecciones para sacar y cambiar un congresista cuando cree que este congresista está cometiendo delito. Para que tengas una idea, un congresista ha violado a una mujer adentro del Congreso y sigue trabajando en el Congreso cobrando su cheque. Pero los congresistas, como son mayoría a la derecha, está bien, lo permite. Y no pasa nada con ello porque la justicia no los puede hacer nada, porque lo que pasa durante su gobierno, a los congresistas son intocables. Una vez que llegan al poder, ni siquiera los delitos anteriores pueden ser investigados. ¿Entiendes por qué? Esto se explica por qué Vizcarra decidió eliminar la reelección, para que estos congresistas puedan comportarse mejor y después afrontar la ley y tengan miedo. Pero estos congresistas han comenzado a promover leyes para que se reelijan, yendo contra una reforma del pueblo que el 85% votó en contra de la reelección. Eliminaron el balance de poder, quitándole al poder el único mecanismo de defensa que tenía, que era la cuestión de confianza, donde si el Congreso no quería pasar una ley, por ejemplo, el presidente podía exigir que se pase esa ley, a diferencia de otros países como por ejemplo Estados Unidos, que el presidente tiene un mandato imperativo que puede hacer por, ¿cómo se dice? Por el presidente lo puede hacer, no puede hacerlo él solo como un firmar él solo. ¿Cómo se llama en este proceso? Se me escapa en este momento la palabra. El presidente en el Perú no puede hacer eso, entonces tiene que recurrir a pedirle la confianza al presidente para aprobar ciertas leyes. Bueno, quitaron eso, porque si les dicen dos veces no, entonces no puede gobernar con ese Congreso y el presidente puede disolver el Congreso, ¿no? Entonces quitaron ese único balance de poder. Después le quitaron al pueblo porque el pueblo comenzó a recaudar firmas para reformar la Constitución y hacerlo más gobernable y mejor balance de poder. Pasaron una ley para que las firmas del pueblo no se tengan que aceptar. O sea, ahora en día, en cualquier país, el pueblo puede llevar una propuesta de ley, un proyecto de ley al Congreso, y el Congreso lo recibe y lo puede debatir. Hoy en día el pueblo no tiene voz, el presidente tampoco tiene voz. De más de 40 proyectos de ley que presentó al Congreso, todas fueron archivadas y se sentaron sobre estos proyectos de ley. O sea, estos congresistas les pesó el trasero y prefirieron ponerse debajo del trasero de esos proyectos de ley y no hacer ni nada, ¿no? Entonces, al presidente, por un año, Pedro Castillo les estuvo diciendo, quiero trabajar con ustedes. Fue amigable, les extendió una rama de olivo, les dijo, quiero trabajar con ustedes, venga, por un año. Error del presidente. Yo decía, el presidente está cometiendo un error. Porque PPK, siendo de ultraderecha y fue destituido por el Congreso, siendo que él era de ultraderecha, de derechista también, no lo aceptaron porque le ganó a Keiko, o sea, la derecha más rancia. Vizcarra, siendo que él era de derecha, también fue destituido. Y Humala era uno de centro derecha, algunos dicen centro izquierda, pero era más de centro, digamos que de centro derecha, pero bueno, ya, vayamos de centro. Humala le dio todo lo que quiso a la derecha, y cuando pudieron, lo metieron preso, ¿entiendes? O sea, a la derecha, varios congresistas han intentado de darle todo lo que quieren, pero ellos no quieren solamente eso, ellos quieren tener el poder. Entonces, con Pedro Castillo pasaba prácticamente eso. Pedro Castillo por un año cometió ese error de extenderles una rama de olivo. Permitió que le pongan jueces, que cambien fiscales, que cambien el TC, permitió que cambien las leyes, reformen la Constitución para beneficio de ellos, no para beneficio del pueblo, para que ellos se atornillen y tengan el poder absoluto. Y el Congreso estaba teniendo un poder absoluto que cuando viene les cae como por arte de magia una fiscal de la nación súper conservadora, ligada a la mafia de los cuellos blancos, donde Inostroza y otros jueces complotaban en secreto para vender juicios
y hacer persecución política a los adversarios. Entonces cae esta jueza y esta fiscal, y lo primero que hace es ir contra Pedro Castillo. Y a todo aquel que decía, sí, Pedro Castillo es corrupto, él me dijo que hiciera esto, cualquier delincuente que hiciera, cualquier corrupto, persona actos con corrupción, indagaban en su pasado, y si éste decía que sí, Castillo era corrupto, quedaba libre, y se dejaron libres muchos corruptos. Karelyn López, por ejemplo, una lobista desde Fujimori, esta lobista desde Fujimori, Alan García, Toledo, cuando llega con Pedro Castillo, no consigue todo lo que quiso, porque después lo convencieron que dijera que Pedro Castillo había estado en acto de corrupción. 9 meses después no pudo presentar una prueba, y todos estos que dejaron libres, diciendo que Castillo era corrupto, no podían presentar una sola prueba. Además, la fiscal comenzó a acceder a investigar al presidente cuando la Constitución prohíbe que sea investigado al presidente. Porque así lo quiso Alberto Fujimori, que no le investiguen por casos de corrupción. Y todo el mundo decía al Congreso, cambien esa ley para que se investigue al presidente por casos de corrupción. El Congreso nunca quiso cambiar esa ley. Si no se quería ir por destituirlo, porque sabían que cuando llegaran a ellos, no querían ser ellos investigados por corrupción. Entonces la idea no era cambiar la ley por la corrupción, no, la idea era sacar al presidente. Tengo que decir que había mucho racismo, mucho clasismo, porque Pedro Castillo, o el presidente Pedro Castillo, porque reconozco un presidente, no era blanco, no era ojos azules, y era provinciano y de piel trigueña, y campesino y un maestro rural. Y la gente, cuenta el mismo Pedro Castillo, que la gente se hacía así del racismo, diciendo que este cholo, este serrano, apesta. Hasta ese racismo llegamos. Entonces, una vez que el Congreso tenía todo el poder, habían intentado un tercer intento de moción de vacancia. Con 67 votos, ojo, 67 votos, no tenían los 87 necesarios. Con 67 votos, esto parecía que ya iba a ir al debate, todo eso. Pero algo sucede, no sé qué pasó. Hay muchos rumores que el presidente fue drogado, que fue amenazado, le obligaron a leer. Hay quienes dicen que le cambiaron la carta cuando leyó no sé, pero el presidente se miraba nervioso. De que eso fue inconstitucional, fue inconstitucional. Pero ojo, el presidente tenía que defenderse en algún momento, tenía que actuar en algún momento. Y el presidente sabía que ya Dina Boluarte, su vicepresidenta, a quien la habían acusado de muchas cosas, pero una semana antes, de repente, la limpiaron de todos los problemas, archivaron todo y la dejaron lista para que ella asuma el poder. Castillo se enteró por algunos congresistas que decían de que una vez que se vote la moción de vacancia, y no prospere, si es que no prosperaba con los 87 votos, siendo que ellos tenían una gran mayoría, no llegaban a sus votos, siempre quedaban cerca, pero no llegaban. Decía, vamos a ir por la suspensión. Vamos a suspender al presidente para que vayas enfrente a la Corte Suprema, ojo, a la justicia. Siendo que el presidente tiene inmunidad y no se puede presentar a la justicia porque tiene inmunidad. Pero ellos decían, lo vamos a destituir para que vaya a la justicia por 3 años. O sea, suspender por 3 años. Que eso se necesita 50 votos más 1, el 50% más 1. O sea, que esos votos sí lo tenía. El presidente toma esta decisión de repente, no sé por qué, pero no mueve ningún acto. No hace un llamado a los militares, no hace un llamado a grupos políticos, no hace un llamado ni siquiera a la población, a que se levanten su respaldo. O sea, el presidente lee esta carta, deja de leer, lo que hace le llama al presidente de México y le pide asilo político. En ese momento se sabe que su teléfono había sido hackeado porque le estaban escribiendo la llamada, porque de repente llega la prensa y la policía rodea la embajada mexicana y sale su mismo comando que lo cuidaba, que estaba filtrando información a la fiscalía, su mismo comando, lo arresta al presidente en cuanto sale. Y en la calle el presidente es arrestado. Siendo que el presidente tiene inmunidad, siendo que la Constitución dice que rebelión es levantarte en armas, siendo que el presidente no hizo nada de eso, leyó. Entonces es arrestado porque el Congreso, ojo, el Congreso decidió destituirlo no con la tercera moción de vacancia. O sea, se sientan y dicen vamos a votar para vacar al presidente. Y deciden votar de un proyecto de ley que no existía.
de un congreso que el presidente había dicho, vamos a cerrar este congreso, disolver, para comenzar un proyecto que es lo que exigía el pueblo, ¿no? Que lo hizo fuera de la Constitución, reconozco. Pero el Congreso lo hizo ilegalmente la destitución del Pedro Castillo, del presidente Pedro Castillo, porque hoy en día reconozco un solo presidente y es Pedro Castillo. Y destituyó sin la cuestión de sin la vacancia de Málaga, el último congresista que estaba juntando las firmas para vacar al presidente. O sea, no se presentó. Entonces, ¿bajo qué proyecto de ley se hizo? No, bajo el aire. Solamente dijeron, hoy vamos a votar. Votaron y dijeron, tenemos mayoría. Porque al Congreso no le importa nada. Como tienen mayoría, lo único que le importaban era la mayoría de votos. Y todo lo que se hacía era para sabotear todo. Se intentaba, acorralaron al presidente. Se habían coludido con el Poder Judicial. Ojo, violaron la separación de poderes. Se habían coludido con el TC, ellos lo eligieron. Y habían reformado la Constitución a su favor. En contra de la reforma de la Constitución. No habían seguido el procedimiento de la Constitución. Pero el TC dijo, sí, esto es legal. Ni siquiera se siguió. La Constitución dice que se reforma de esta forma. Pero el TC dijo, no, nosotros ya lo hacemos como somos el TC, el Tribunal Constitucional, entonces ya es una ley vigente. Eso es ilegal, todo eso es ilegal. Ojo, habían quitado el balance de poder que es necesario por una democracia. El Congreso hoy en día en el Perú, y desde antes ya se miraba, ya se sabía que estábamos viviendo bajo una dictadura parlamentaria, una dictadura donde vemos a los actores del Congreso y muchos vienen de mafias. El mismo presidente del Congreso es un asesino, ha asesinado gente indígena en las alturas del Perú, en la serranía del Perú. Es un asesino. Él y su gente del comando se iban a buscar, según ellos, terroristas, y como para ellos, personas que no son blancas, que no son gringas, que no tienen ojos azules y que se visten de una forma distinta a ellos, somos terroristas, entonces mandaron a asesinar a gente inocente. Estas personas, un violador de una mujer dentro del Congreso, gente que viene como la Chirino de la mafia, una mafia de narcotraficantes en el puerto del Callao. Esta gente es la que está en el Congreso. Pero esta gente responde a grandes poderes y trabajaron en conjunto con la prensa. La prensa simplemente sacaba una mentira que el presidente le crearon como 6, 7 carpetas de fiscales de que él era líder de 7 organizaciones criminales. O sea, decían que él era un inepto que no sabía ni gobernar. Pero a la misma vez era súper capaz de crear 7 organizaciones criminales. Para que miren cómo hasta ellos mismos se contradecían. Cuando el presidente se vio acorralado, comenzaron a meter a su familia a la cárcel, a perseguir a sus amigos, a meter a su familia a la cárcel. A los congresistas que no votaban a favor de la vacancia, los comenzaron a seguir, a perseguir políticamente. Les comenzaron a poner policías en secreto para que los persiguiera. Indagaron sus casas, violaron la ley de la... O sea, violaban la misma Constitución. Porque el Congreso y la Fiscalía trabajaban juntos. Y estos congresistas se juntaban en secreto, cosa que en cualquier país del mundo es ilegal, que 2 políticos, ya sean consejeros, ministros, no ministros, pero congresistas o 2 políticos elegidos por el pueblo, no pueden sentarse juntos, o 2, 3 o 4, 5, no pueden irse en secreto. Ellos se juntan en el pleno y ahí debaten. No pueden negociar nada en secreto. No, esto es inconstitucional, es contra la ley. Pero en el Perú, ellos tenían la mayoría de los votos y no les pasaba nada. Porque en el Perú estábamos viviendo una dictadura congresal. Y ya el presidente se había visto acorralado. Y puede ser que lo obligaron, lo indagaron, lo envenenaron, lo amenazaron, le cambiaron la carta. Puede ser eso. Pero también puede ser que el presidente dijo, tengo que hacer algo. Y si me voy a ir con la cabeza en alto, dándole al pueblo lo que quiso. Tal vez el presidente cometió el error de tardar 1 año en querer negociar con la derecha, sin haber visto que con la derecha no se negocia, que lo que le pasó a Humala, a PPK, a Vizcarra, con la derecha no se negocia. El presidente cometió ese error, querer negociar con la derecha, sentarse a conversar y llevar la fiesta en paz y avanzar el país hacia adelante. No se negocia, ese fue el único error del presidente, haber querido tener un gobierno democrático y trabajar junto con la derecha para llevar. Pero el racismo y el clasismo de esta gente no les permitía aceptarlo. Ojo también que el presidente le había cortado el subsidio, el socialismo, la publicidad estatal que se le daba a toda la prensa. Por eso la prensa, al verse
de recibir 35 millones mensuales a recibir medio millón, también repetía todo esto día y día hasta confundir a la gente. Pero cuando después de 9 meses vieron de que no había nada de prueba de que el presidente era un corrupto, lo que sí el presidente decía, reconoció, yo no sé nada, yo llegué porque me invitaron a ser parte de un partido y pues estoy aprendiendo. Error del presidente haber reconocido eso, que no sabía nada. No, el político no reconoce esos errores, reconoce otros errores, no esos errores. Reconoce los errores del oponente, errores del presidente, pero era un presidente humilde, honesto. Y él reconocía sus errores de que él no sabía mucho. Y eso fue la verdad. No había estado en política. Confiaba de cualquier persona que le llegaba. Muchos de estos que llegaron eran fujimoristas, que eran topos. Confiaba en cualquiera que llegaba, no sabía qué hacer, no tomaba decisión. Entonces no tenía gente de la cual pueda decir yo dispongo de él. No. Confiaba en los que les llegaba. Pero conforme iba pasando los días, él iba confiando, agarrando mejor gente, confiando en mejor gabinete, confiando y defendiéndose. Hasta que llegó este momento donde vacaron al presidente. Con que te diga que al grado, el primer día la protesta ni siquiera fue grande. Fue una protesta considerable, mínima tal vez. Pero el segundo día es cuando se comenzó a movilizar la gente. Y hoy en día ya llevamos casi 5 días y el Perú está convulsionado. Todo por esta derecha racista que ha gobernado por 200 años, que dice que alguien como Pedro Castillo, porque no es blanco, porque no es ojos azules, no puede gobernar el Perú. Pero esta gentuza de la ultraderecha, así como dice la periodista esta rubia, que nosotros los provincianos somos gentuza. No, ustedes son gentuza. Esta gentuza racista, en 200 años, no ha podido sacar al Perú de la pobreza. Seguimos siendo un país tercermundista que solamente exportamos minerales y compramos todo lo demás. Pero los incas crearon el imperio más grande del mundo, sin necesidad de esta gente europea, descendientes europeos, todo. Alguien dijo, el Perú, hasta antes de Castillo, todos sus gobernantes tenían alguna relación directa a los invasores, conquistadores españoles o europeos que llegaron al Perú. Esa línea se rompió cuando llegó Pedro Castillo, y eso ellos no estaban dispuestos a tolerar. Esa es la historia, amigo, de lo que pasó en el Perú. Y hoy en día yo reconozco a un solo presidente, y ese es Pedro Castillo Terrones. Y pido la libertad del presidente Pedro Castillo, pido a la gente que se mantenga en lucha de pie, pido a las organizaciones que salgan a protestar, a los transportistas que apaguen sus motores, a las escuelas que cierren las escuelas y unan al paro, y a todas las organizaciones e instituciones que se unan a esta lucha. Necesitamos recuperar la presidencia del presidente Pedro Castillo, que sea librado y repuesto en su silla presidencial. Dina Boluarte, disculpa, pero tú no eres presidenta, y este Congreso tiene que pronto convocar a elecciones. Este Congreso vive de espaldas al pueblo y no lo va a hacer por las buenas. Entonces vamos a tener que seguir con estas protestas hasta obligarlos a reconocer la cagada que hicieron. Han destruido nuestro país, han destruido el Perú, porque su racismo, su clasismo no les dejaba ver más allá de sus pinches narices. Eso es todo, amigos, espero les haya gustado el video.